Hola, muy buenos días, maestros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nuestro podcast está conformado por Jacqueline General Lao, Krishna Gámez, Florie Bismea y su servidora Paulina García. Nos decidimos por seleccionar el tema de la evolución de la educación y el pensamiento crítico, ya que nos pareció un tema muy interesante. Este tema se dividirá en 4 etapas. La Edad Antigua, donde hablaremos un poco de Sócrates y Platón; la Edad Media, donde mencionaremos algunos autores relevantes; el Renacimiento y la Edad Moderna; y por último, la Edad Contemporánea. Finalmente, comentaremos un poco acerca del impacto de la educación y el pensamiento crítico en la actualidad. Empezamos por conocer un poco nuestras definiciones de pensamiento crítico. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que conocemos como pensamiento crítico? Primero, en lo personal, para mí, el pensamiento crítico es la capacidad de analizar lo que escuchamos o vemos antes de creerlo o repetirlo. Es pensar con lógica, con conciencia y con mente abierta. Pues el pensamiento crítico es como una capacidad, ¿no? De tanto analizar como evaluar, como reflexionar sobre una información dada de manera lógica y objetiva para llegar a conclusiones fundamentadas. Esa sería como una definición. Sí, pues también se podría decir que es como pensar con la cabeza, como te dicen, piensan con la cabeza y no solo con las emociones o las costumbres. Ujú. Pero pues sí, pues va en torno de que tienes que ser razonable, no solamente como empático o emocional. Actualmente es uno de los conceptos más centrales para la enseñanza y el aprendizaje en la educación, donde se requiere pues la capacidad de razonar, se requiere o se usa la capacidad de razonar. Así es, pues se busca el razonamiento y pues transformación en el pensamiento, ¿no? Ujú. Vamos a comenzar con la Edad Antigua. Yo les quiero preguntar que si se imaginan a algunos autores relevantes que se les vienen a la mente de esa etapa de la historia. Sócrates, Aristóteles y ya, ¿Y a qué se me se olvidó. dedicaban estos Platón, personajes? No, Platón. Platón. ¿Ves por qué se me olvidó? es que es un platonón. Platanón. Yo no quiero de ese platanón. Bueno, estos personajes que mencionan pues eran filósofos, ¿no? Y vamos a notar que las raíces del pensamiento crítico pues van de la mano con la historia de la filosofía. Por eso se menciona a Sócrates y Sócrates pues lleva con él el método heurístico. ¿De qué creen que trataba el método heurístico? Consiste en usar el cuestionamiento disciplinado, dice, para hacer preguntas, para explorar ideas complejas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos mencionando, ¿no? Al iniciar un tema o el abordar un tema, siempre es importante eh, pensar, ¿sí? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de eso? Tener una idea previa acerca de ese problema. Nos sirve mucho el hacer preguntas, ¿no? ¿Qué Ujú. es lo que estamos viendo? ¿De qué se trata? ¿Qué conozco hasta ahora? ¿Y qué creo que puede haber más que yo desconozco? Entonces, pues este era el método que utilizaba Sócrates para dirigir pues a la persona hacia un pensamiento más elaborado, más profundo y pues también un tanto independiente, utilizando pues la reflexión, el estar pensando a través de la crítica para profundizar en la propia psique, examinar el razonamiento y las suposiciones en ese entonces. Pocos años después, Platón pues sugiere que el conocimiento no se adquiere a través de los sentidos, sino que se accede a él a través de la razón. Mientras que Aristóteles mencionaba que la educación debe ser un proceso continuo y progresivo, así de que desde que naces, pues empiezas a aprender, a lo mejor no de la misma manera, mientras vas creciendo, vas aprendiendo de diferentes maneras y pues así continúa durante toda la vida, siendo la educación siempre basada en razón y no en la emoción, ya que así pueden formar personas racionales y responsables. Ahora vamos a ir con la Edad Media por parte de Krishna. Ok. Bueno, pues ahora lo que yo les voy a hablar, muchos lo pueden comentar como que fue una época oscura donde
no había tanto pensamiento o fue una época de escaso pensamiento, o así se mencionaba, que esto fue entre el siglo V al XV. Se dice que la gente de la Edad Media no pensaba mucho por sí misma, pero ¿ustedes creen que eso es realmente cierto? Pues se me haría raro, ¿no? Porque creo que, como estábamos mencionando anteriormente, ¿no? La educación y el pensamiento es algo que se desarrollan durante toda la vida. Y a pesar de que pues hayan sido tiempos oscuros o lo que sea, pues creo que es algo difícil de detener. Las personas deben de seguir desarrollándose muy probablemente. Ok. Pues sí, pues en esa época sí era un poco como pues, muy clásico, donde como en un entorno en Europa, se vivieron como muchos cambios, donde estaban, donde pues esos cambios hicieron que se redujera mucho el alfabetismo, que era con los clérigos. ¿Ustedes saben o a qué se les suena esa palabra? Que son los clérigos. Clérigos, ¿no? Eso no lo había mencionado antes, me acabo de sacar. Agarraste en curva. No, pues son gente de la religión, ¿no? Así como Ajá. con un grado de sacerdocio o algo por el estilo. Sí, pues son las personas que formaban parte de la iglesia o que estaban como consagradas de la vida religiosa, cuales ellos solían siempre saber escribir, lo que eso hizo que hubiera pocos personas que fueran laicos, lo que a ellos tomaban que eran personas que estuvieran fuera de la iglesia. Pues gracias a eso la educación prácticamente estaba en manos religiosas. No prácticamente se significara que no hubiera pensamiento crítico o reflexión, pero sí iban como de la mano o muy orientados a ellos. De hecho, los pensadores cristianos fueron fundamentales en la vida académica y religiosa de los mismos. Un autor que es muy hablado se llama Tomás de Aquino. Él defendía que antes de aceptar una idea debía someterse a crítica. O sea, pensar bien significaba cuestionar primero, lo cual eso se podría decir que suena un poco moderno, porque sería como si uno dijera, no creas todo lo que dicen. O sea, primero tú analízalo, primero tú piensa qué es lo que está pasando. Además, dentro del contexto religioso, eso era un paso enorme. Mostraba que la razón podía convivir con la fe, lo cual también se encuentra con Francisco Escocés, John, el cual decía que alcanzar la certeza absoluta del ser humano, él necesitaba una iluminación divina especial. O sea, el conocimiento humano se podría decir que no era por sí solo suficiente. Lo que creía que la razón tiene límites y que solo con la ayuda divina se puede llegar a una verdad como absoluta o total. Eso nos muestra como el pensamiento de piedad trataba de equilibrar la fe y la razón sin dejar que una anulara a la otra, como que fueran de la mano, o sea, la fe, como que no fueran por separado, que se Complementaran o de alguna complementaran. manera se conllevaran, ¿no? Ajá, se complementaran yo, según te Te entendemos. se complementadas. Sí, eso. Ahora también pues un hombre un poco importante era William Kahn, que pues él decía algo como la explicación más simple suele ser la correcta. Ese fue un famoso principio de parsimonia aplicado al pensamiento crítico. Significa que si dos ideas tienen las mismas consecuencias, la más simple es probablemente la mejor, lo cual si tienes algo de sentido con el hecho de que pues, te tienes que ir a lo más práctico o más rápido sabiendo que es el mismo resultado. Sí, pues vale más la pena. Yo soy muy de complicarme y llegar al mismo resultado que Flor, y Flor hizo lo mismo en 2 pasos, entonces pues mucho mejor, ¿no? Mejor Sí. agarramos su método. Sí, pues ambos tienen el mismo resultado.
a mí me pasaba mucho en la escuela, más que nada con los procedimientos matemáticos, que normalmente el maestro te los enseña extensos y paso por paso, y a mí no me gustaba. Yo los hacía resumidos y Oh, me evitaba muchos pasos, y ya cuando claro. me revisaban, me decían, ¿qué hiciste? Y yo, pues esto y esto. Y me dicen, ¿por qué no les escribías? Y yo, ¿por qué no hacían un paso? O sea, ellos hacían 5 pasos, uno sumaban, restaban y todo, y yo lo hacía en uno. Y que, ¿pero por qué? Si no lo entiendes, y yo, pues sí lo entiendo, así lo El que hice. no entiende es usted. Ajá, pero sí entendí. Y pues en Pasa. ese sí me causaba conflicto con los maestros de que no me creían que lo hacía porque no lo hacía como ellos decían. Pero Ujú. pues uno buscando hacerlo práctico y rápido. Claro, encuentra sus Sí. propios métodos, ¿no? A veces. Sí, bueno, pues también Ockham, él hablaba sobre el lenguaje, donde él decía que el significado de las palabras depende de la intención del hablar al usarlas, lo cual eso es una teoría que influyó mucho en la filosofía moderna del lenguaje y la comunicación. Siguiente etapa, el Renacimiento y la Edad Moderna. Se caracteriza por la recuperación de los estilos literarios de la antigüedad, que viene la creación de las escuelas después de la iglesia, ¿no? Que se estaba involucrada en la educación. La siguiente etapa fue la creación de las escuelas. Fue donde empezaron a construir, se vino la implementación de las universidades o universidades donde se realizaban las carreras técnicas para preparar a los jóvenes y poder realizar carreras donde se podían enfocar más al comercio o para ocupar algún cargo político. Francis Bacon estableció las bases de la ciencia moderna gracias a su interés sobre la manera a través de la cual las mentes recopilan y organizan la información para acceder al conocimiento. Las mentes recopilan información. Sí, es importante también. Por ejemplo, yo que doy clases de tecnología, a veces explico un tema y los niños no me entienden, no saben de qué tratan, pero al momento de llevar a la práctica, ya saben de qué trata. Entonces, a veces es importante ese también. Reorganizar esa información y llevarla a la práctica. De esa manera ellos entienden el tema que yo les estoy dando. Continuando con la edad contemporánea, la educación cambia de forma profunda. Ya no se trata solamente de memorizar, sino de aprender a pensar. Uno de los principales impulsores de este cambio fue John Dewey, quien defendió que la escuela debe enseñar a los estudiantes a reflexionar, a cuestionar, a resolver problemas para participar en una sociedad democrática. Después, Benjamin Bloom propone la taxonomía, que ordena las habilidades del pensamiento. Sus niveles superiores, analizar, evaluar y crear, se convierten en la base del pensamiento crítico usado hoy en días en las aulas. Más adelante, el concepto del pensamiento crítico se formaliza y en los años 80 surge el informe de Delphi, que lo define como la capacidad de interpretar, analizar y evaluar información de manera consciente y responsable. Finalmente, la pedagogía crítica, con autores como Paulo Freire, invita a que la educación sea un espacio para comprender la realidad y transformarla, no solo para repetir contenidos o patrones. En pocas palabras, la edad contemporánea impulsa la educación centrada en el pensamiento crítico, la reflexión y la formación de ciudadanos capaces de transformar su entorno. Ahora, hablando acerca del impacto de la educación y pues el pensamiento crítico, claro, en la actualidad, pues podemos mencionar algunas cosas, ¿no? Yo digo que, pues claro que se desea que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico e incluso todavía se utilizan técnicas como la de hacerles preguntas, ¿no? Para incentivar, profundizar y analizar el conocimiento, pero puede ser un reto, definitivamente. Como mencionábamos ahorita, pues el pensamiento crítico o pues todo lo que estábamos diciendo que se llevaba antes, como lo podría ser lo de memorizar o de aprenderse cosas importantes o que nosotros consideramos que eran importantes porque así nos lo dijeron. Ahorita ya no se lleva a cabo o aunque
yo he visto que se ha intentado llevar a cabo, pero como creo yo que ya no son las mismas bases o ya no se hace de la misma manera, los estudiantes ya no lo captan o no lo aprenden, porque pues, poniendo un ejemplo, como yo con mi hermana, yo me sé todas las tablas, yo puedo dividir mentalmente, hacer las cosas mentalmente, ella no. Ella tiene su hojita donde están las tablas de multiplicar con las cuales se basa para hacer cualquier suma, división o lo que vaya a hacer. Yo, de, yo eso no lo tenía. Qué pro. Sí, yo quería una de esas en mi tiempo y a mí no me daba. No, y a veces venían atrás del cuaderno de matemáticas, pero el Sí, profe te decía, no, no puedes ver eso. Casi, casi te las tachaba. Sí. es cierto, venían en la pasta, ¿no? Del cuaderno, venían Ajá, a veces atrás, también. venían las tablas. ¿De qué manera beneficia? Pues ayuda a expresar mejor las ideas, la forma de pensar, la forma de reflexionar, su punto de vista, su opinión. Esto los ayuda pues a que sea una persona o un alumno que alcance las metas de aprendizaje. Por ejemplo, el entender un tema, promueve el aprendizaje individual o autónomo, fomenta la creatividad, fomenta el trabajo colaborativo, porque hay muchos alumnos que no les gusta trabajar en equipo, la verdad. Prefieren hacer el trabajo ellos solos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque a muchos les da flojera, ay, que no, maestra, él no trabaja, mejor lo voy a hacer yo solo. Entonces, este punto también, pues, el fomentar el pensamiento crítico ayuda en el trabajo colaborativo, el aportar opiniones, el aportar ideas acerca de lo que van a tratar si es trabajo en equipo. Pues también podemos ver cómo pues se puede ayudar, ¿no? A una persona a pensar críticamente, ¿no? Una de las cosas que se pueden hacer es realizar preguntas simples para abordar un tema, como ver qué sabes, cómo lo sabes, qué más piensas que involucra. Otro punto podría ser dar tu opinión propia, que sea una reflexión personal, porque a veces muchos, no, pues le voy a copiar al compañero, debe ser igual, o lo Ujú. que sea, ¿no? Ah, lo busco en internet. Entonces, pues echarle poquita cabeza, ¿no? Reflexionar y decir, bueno, pues esto es lo que a mí me parece que es. Y una tercera opción, pues podría ser evaluando, pues, evidencias, ¿no? Cómo se obtuvieron estas evidencias, por qué, o haciendo interpretación de resultados. Si hicimos, pues, un proyecto, ¿qué implica este proyecto? ¿A qué vamos a llegar con ello? ¿Por qué está pasando esto en mi comunidad? Por ejemplo, serían algunas recomendaciones. Hoy en día, el pensamiento crítico tiene un papel fundamental. Vivimos en una época llena de información, donde no todo lo que le circula es cierto. Por eso, la educación actual busca que los estudiantes no solo aprendan contenidos, sino que piensen, cuestionen y tomen decisiones informadas. El pensamiento crítico ayuda a formar personas más conscientes, responsables y participativas, capaces de analizar problemas de su entorno y proponer soluciones. En definitiva, una educación con pensamiento crítico fortalece la democracia, la convivencia y el progreso social. Eso sería todo por nuestra parte. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Así, Gracias. igual. Bye. Bye.